Radio Ocultismo Podcast te invita a adentrarse en su misteriosa realidad. Radio Ocultismo. Estamos abriendo las puertas del misterio. Abriendo las puertas del misterio. A partir de este momento y en este espacio de conocimiento, tu inconsciente se sumergirá. Comprenderás todo aquello que con tus ojos nunca podrás apreciar. Intuirás todo aquello que con tus sentidos nunca podrás deducir. Descubrirás lo que tu mente nunca podrá percibir. Abrirás las puertas de la sabiduría y desearás a nuestra dimensión cruzar. Penetrarás en la verdad, la razón despertarás y el verdadero mundo frente a ti observarás. Como una antorcha, el camino del conocimiento te iluminaremos. Bienvenidos. Aquí comienza Radio Ocultismo, el podcast. El episodio de hoy está a punto de comenzar. Te recomendamos usar tus audífonos para que puedas vivir una mejor experiencia auditiva. Uno de los sentidos más maravillosos con los que ha sido dotado el ser humano es el oído. El sentido del oído nos permite captar los sonidos que se producen en el ambiente. Es la capacidad fundamental para ubicarnos y para actuar. También es un elemento necesario en la comunicación humana y en la producción del lenguaje. El órgano del oído, además, es el encargado de que al movernos no perdamos el equilibrio. El oído es uno de los órganos más importantes del ser humano, pero al mismo tiempo es uno de los órganos que, irónicamente, más ignoramos. Muchas personas desconocen el poder y la influencia que el oído tiene sobre la mente y el comportamiento humano. Y no se podría hablar de música sin antes tener en cuenta esta valiosa herramienta que poseemos los seres humanos. En este podcast estaré tocando los temas más profundos, oscuros y ocultos que se esconden detrás de la música y de cómo ésta puede influir en el ser humano. También hablaré de la relación que ciertos demonios tienen con la música, ya que la música es una de las armas espirituales más poderosas que existen para dominar al ser humano. Como advertencia a nuestros oyentes y espectadores, les recuerdo que la información expuesta en esta sección es parte de una recopilación de información histórica y no representa una opinión personal. No realizaré ningún juicio. Por el contrario, en este espacio se correrá el velo y se hablará con la verdad, sin censura, con la crudeza y seriedad que merecen estos temas. Hola amigos y seguidores de Radio Ocultismo, bienvenidos a este nuevo episodio, donde estaré tocando uno de los temas más fuertes y con mayor influencia en el mundo de la música y todo lo que está espiritualmente ligado a ella, lo que está atrás del gran telón y los hilos que mueven la industria musical, los demonios que dominan la fama y a los grandes artistas, los pactos que se realizan para obtener fama,
les revelaré absolutamente todos los secretos detrás de una de las artes más poderosas del mundo y de la multimillonaria industria musical. Espero estén preparados para saber los oscuros secretos que se ocultan en las melodías que entran a sus oídos. Para iniciar esta experiencia y entender todo lo que se oculta detrás de la música y sus componentes, primero que todo vamos a iniciar por lo más importante: la influencia de la música en nosotros los seres humanos y de cómo la música nos puede llevar a distintos estados de ánimo y niveles de conciencia. La música ha sido una de las manifestaciones artísticas más bellas con las que el hombre se ha expresado durante milenios. Bien, teniendo en cuenta esto, me gustaría que ustedes tomen conciencia de cómo la música puede influir en nosotros y beneficiar o afectar a los humanos. Vamos a iniciar un largo recorrido. Espero esto les ayude a ver el trasfondo que tiene la música y de cómo estamos siendo manipulados por la élite de la industria musical actualmente. Inicialmente, quiero ponerlos en contexto sobre lo que ocurre energéticamente en un concierto para ir a lo más profundo sin tanto rodeo. Y si ustedes lo analizan desde una perspectiva más espiritual, los conciertos son los rituales más poderosos que existen. ¿Y por qué digo que son rituales? Pues imagínense ustedes que en la mayoría de conciertos, multitudes de personas acuden a estos eventos y cuando se encuentran allí en medio del show por el que la gente paga, las personas empiezan a emanar distintos tipos de energías, gritando, riendo, llorando, alterando sus estados de ánimo según el género que escuchen y lo que le transmite su artista favorito. Es donde las personas se expresan profundamente a través de la música y sin que las personas lo noten, le envían una cantidad de energía al artista cuando lo idolatran y lo alaban en medio de un concierto. Esta energía puede ser utilizada de una manera positiva o negativa según el artista y su género musical. Por eso mismo hago énfasis en que los conciertos son rituales disfrazados donde se emana una vibración tan alta o baja que puede llamar entidades a hacerse presentes en este plano sin que la multitud lo note, y si el artista hace parte de algún rito o culto mágico, va a utilizar esta energía para beneficio propio. Los artistas y los empresarios que dominan la industria musical saben perfectamente lo que están haciendo, por eso usan los conciertos para hacer grandes invocaciones y rituales en vivo para adorar y rendir tributo a sus deidades. La mayoría de grandes conciertos no son más que rituales mágicos donde los artistas envían mensajes subliminales a su público y a sus fans, por medio de simbologías, mudras, movimientos con las manos, expresiones corporales, danzas y posiciones corpóreas que hacen parte de una coreografía, pero que al mismo tiempo son parte de un rito donde están adorando una entidad y le están rindiendo tributo.
alimentándola con toda la energía que emanan las personas que asisten a un concierto. Muchas personas no saben lo que están escuchando, no tienen la conciencia de lo que dejan entrar a sus oídos cuando escuchan música y sus distintos géneros. La música puede influir en gran medida a las personas y pues como ustedes saben, en la mayoría de los géneros actuales, la música transmite un mensaje muy agresivo, induciendo a las personas al sexo, la violencia, el desamor, el odio y la venganza. Sexo y drogas es lo que quiere. Sexo y drogas es lo que quiere. Sexo y drogas es lo que quiere. Eso me llama Diego Baile. ¿Se han hecho ustedes la pregunta qué pasa en la psicología de alguien que se obsesiona con un artista y su música? ¿Cómo logra influir la música en el cerebro de una persona? ¿Y cómo la música puede influirlo o influirla a usted de manera positiva o negativa? ¿Sabían ustedes que muchas entidades se expresan a través de ritmos musicales, mediante los coros o las notas y los mismos instrumentos? Y que esto entra a nuestros oídos y viaja directamente hacia el cerebro, beneficiando o afectando la memoria a corto plazo y el subconsciente. En este punto me gustaría que las personas tomen conciencia de la información que están dejando pasar por sus oídos a través de la música. Deberían tener ustedes un poco más de cuidado porque este es uno de los medios más poderosos que usan para dominar y manipular a la sociedad. ¿Qué pasaría si les dijera que a través de la música es que pueden dominar, doblegar y tener el control de muchas personas? Las multimillonarias industrias como la moda, el alcohol, el ocio y hasta el narcotráfico hacen parte de este macabro juego donde las fichas son las personas que son manipuladas a través de la música y ciertos artistas. La música está compuesta de frecuencias altas, medias y bajas, y estas influyen directamente en los estados de ánimo del ser humano. Por eso es por lo que hay canciones que pueden llegar a inducir estados de ánimo tanto depresivos como eufóricos según la vibración que use el artista para componer sus temas. La música para los seres humanos ha sido muy importante a través de la historia, ya que es un medio para expresarnos artísticamente. Pero también se tiene que tener en cuenta que la música tiene su parte oscura y todo está bien desde que el cerebro entre en vibraciones altas. Por eso es que en prácticas como la meditación, el yoga, donde se busca tener estados de conciencia profundos, se usan notas musicales con vibraciones altas. Como por ejemplo las frecuencias solfegio que nos ayudan a elevar los estados de conciencia, a meditar y adentrarnos profundamente en nuestra mente para tener una verdadera conexión espiritual con los ecos dimensionales. Estudios de imágenes cerebrales han demostrado que escuchar música activa áreas del sistema límbico, la estructura central encargada del procesamiento emocional. Las canciones activan el lóbulo frontal, producen dopamina y actúan en el cerebro que es capaz de sincronizarse con el ritmo de la música, lo que provoca placer. Tanto interpretar como escuchar música estimula la producción de oxitocina, que es popularmente conocida como la hormona del amor. La música genera un gran impacto en nuestro inconsciente y es por esto por lo que tenemos que vigilar más de cerca la clase de música que escuchamos.
La mayoría de las personas que son muy espirituales hablan siempre del tercer ojo y hacen gran relevancia al desarrollo de este punto que está ubicado en la pineal, estimulándolo para desarrollar la elevación espiritual. Y muchas veces solo se enfocan en este, centrándose en dominar la mente y dejando a un lado el oído. Y aquí es donde reitero que muchos de ellos ignoran su poder y de la conexión que éste tiene con nuestro cerebro. Por eso mismo es que recalco nuevamente que hay que tener más cuidado con lo que escuchamos y a los artistas que seguimos. Como acostumbro a hacer siempre que explico algún tema, regresémonos un poco en el tiempo y miremos las prácticas chamánicas y ritualistas que celebran los nativos en distintas culturas alrededor del mundo, y del uso de sus instrumentos para sus ceremonias. El uso de los instrumentos es más antiguo de lo que uno puede llegar a imaginar, pues los primitivos hacían música con piedras y palos. Desde hace milenios, las civilizaciones más antiguas saben el poder que tienen ciertos instrumentos. Saben la influencia de estos y su conexión espiritual. Entender las composiciones musicales es algo muy complejo. Aunque muchos lo desconozcan, la música también tiene una gran relación con las matemáticas. Por eso es que la música se considera como una de las maravillas universales en todo el sentido de la palabra. Recordemos a Nietzsche cuando dijo que la vida sin música sería un error. Y miremos el trasfondo tan poderoso que tiene esta frase. Continuando con lo que les venía diciendo, las celebraciones ritualistas y eventos religiosos que practicaban los antiguos siempre estaban acompañados de instrumentos musicales, pues la música es ese componente indispensable en cualquier ceremonia o ritual. Las liras, las arpas, fueron de los instrumentos más poderosos y predilectos por los antiguos sacerdotes que evocaban y se comunicaban con sus dioses. Con la ayuda de estos instrumentos ellos hacían sentir a las personas como si estuviesen en el cielo, conectándolos con las divinidades celestiales, pues ellos tenían la certeza que esas melodías eran la música de los ángeles y al mismo tiempo un regalo de Dios. La música en la antigüedad era tan sagrada porque era la manera más idónea en que los humanos adoraban a los dioses y se conectaban con ellos. Pero lastimosamente de eso ya no queda nada. Son pocas las religiones o culturas que lo ven de esta manera. Ahora la música es utilizada con otros fines que no son propiamente los más sanos. Y si ustedes lo analizan, la música antigua, la música clásica, era arte puro. Lo que existe hoy en día o se le llama música dejó de ser arte para convertirse en el arma de manipulación e influencia mental más poderosa que existe. Los instrumentos musicales en realidad fueron elaborados por personas que tuvieron una conexión muy estrecha con las divinidades. Estos artesanos que tuvieron las facultades y el poder de crear instrumentos fueron seres iluminados que estaban dotados con grandes talentos, dejándonos como herencia
los magistrales instrumentos con los que se compone la música hoy en día. Hablemos un poco de chamanismo y la música de las tribus indígenas o en culturas africanas y afrocaribeñas, donde el instrumento predominante y más importante es el tambor. Yo en lo personal casi siempre uso el djembe para mis ritos o ceremonias de invocación. Con este instrumento he logrado atraer entidades de gran fuerza que despiertan desde el inframundo con los sonidos del tambor. Por eso para mí este es uno de los instrumentos más mágicos que existen. Como les decía, los tambores son los instrumentos que podría decir que tienen el poder y la facultad de llamar entidades de una manera casi inmediata a este plano. El golpe del tambor, que resuena sobre el cuero del animal con el que fue construido, emite un sonido que emana una frecuencia de baja vibración. Por eso es por lo que el tambor es indispensable en cualquiera de estos rituales o ceremonias para llamar entidades a este plano terrenal. En la selva amazónica se celebran rituales chamánicos donde la música y sus instrumentos son los que hacen una apertura a la conexión espiritual y un llamamiento a las entidades que están siendo convocadas a hacerse partícipes durante la ceremonia. Recordemos también que en nuestro cerebro, más exactamente en la mente, es donde está la puerta que nos conecta con otras dimensiones. Los chamanes y magos sabemos perfectamente que es a través de la música que nos conectamos de una manera más fácil con otras dimensiones. Y por eso es que la mano negra que domina la industria musical sabe cómo conectar a través de ritmos y distintos géneros musicales a los humanos con los bajos astrales, haciéndolos esclavos a través de sus propios oídos. Aquí ya empezaremos a ahondar en el papel que cumple el demonio dentro de esta industria y cómo éste se vale de la música para arrodillar a los humanos. Les explicaré la gran influencia y cómo funciona la oscura y multimillonaria industria musical, el famoso pacto que firman muchos artistas para obtener fama y una gran trayectoria en sus carreras. Podría afirmarles con toda seguridad que la oscura y siniestra realidad que está detrás de la industria musical es algo muy complejo de comprender, como también ponerlos en contexto de todo lo que esconde esta industria. Les podría asegurar que el demonio es quien está sentado manejando los hilos de la industria, y también como la magia negra, el vudú, la necromancia y la alta magia hacen parte de esto, y son también el ingrediente principal en la carrera de muchos artistas que han escalado la cima de la fama a costa de la ayuda de entidades demoníacas, aclarando lógicamente que no todos los artistas se valen de estas ayudas espirituales o pactos demoníacos. Pero es muy evidente que grandes artistas reconocidos mundialmente, que mueven grandes masas, tienen una misión que les ha sido impuesta por la entidad con la que han pactado, y eso a legua se nota. Yo creo que muchos de ustedes han tenido la noción o quizá han llegado a percibir que ciertos artistas tienen lazos con entidades oscuras, artistas que han tenido la fama de adorar al demonio y mucha gente asegura que tienen pactos y que es gracias al demonio que poseen sus encantadoras voces y tienen talentos innatos para la danza y el canto.
Baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs on my body. I'm on tonight. Hey, 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 hey. I'm on tonight. Put your hands in the air. Put your hands in the air. Come on. I'm on tonight. Hey, 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 hey. I'm on tonight. Y sin ir más lejos, miremos el caso de la artista colombiana Shakira, de quien se rumora que ha hecho un pacto con el demonio desde hace mucho tiempo. Pero existe por en tu piel, azufre revuelto con miel, así que me llené de coraje y me fue a caminar por el lado salvaje. ¿Pero ustedes creen que esto es verdad? ¿Que ella ha hecho un trato directo con el demonio para llegar hasta donde ha llegado en su carrera? Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Para eso habría que mirar la historia de Shakira y sus antepasados y ancestros, como también su linaje e historia familiar. Aquí es donde les recomiendo que cuando ustedes miren videos musicales, primero analicen cada gesto, cada movimiento y cada seña que hace el artista como su forma de bailar. Quizá los videos de esta artista tengan un mensaje profundo o subliminal. En mi opinión personal, la única pista que les podría aportar es que ella hace mucho énfasis en sus presentaciones, sobre todo con la famosa danza del vientre. Y esto se remonta a prácticas ritualistas en la cultura egipcia, india y árabe, donde adoraban a dioses y entidades a través de su danza, y las mujeres hacían pagamentos con sus cuerpos y los movimientos de su vientre y sus caderas para atraer entidades. Para entender más profundamente si en realidad los pactos para tener fama existen y si esto es cierto, que entidades ultraterrenas pueden influir o ayudar a un ser humano a tener estos talentos y conquistar la fama, quiero empezar haciendo énfasis en un personaje muy particular que tiene una historia muy ligada al demonio y que ha sido un referente muy famoso a través de la historia, que tuvo fama por haber hecho un pacto con Satanás. Se trata de Niccolò Paganini, un famoso compositor y violinista italiano, muy aclamado en los años 1800 aproximadamente. Niccolò Paganini, el violinista de quien se decía que tenía un pacto con el demonio y que éste le había ayudado a componer una de las obras más exigentes durante la carrera del artista, y que el diablo fue quien precisamente lo ayudó para que se convirtiera en una leyenda y conquistara a todos los que escucharan sus obras. Paganini fue y sigue siendo considerado actualmente como el violinista del diablo. En cada espectáculo que presentaba Paganini a sus seguidores, podían ellos experimentar distintos estados de ánimo como tristeza o euforia. La vibración que transmitía el violín hechizaba a las personas que lo escuchaban. El violín ha sido un instrumento muy sagrado de origen, creo que es chino o árabe. Hasta ahora aún no se ha logrado llegar a saber de dónde proviene exactamente, pero el violín tiene alrededor de unos 4000 años de historia. El violín es un instrumento que está dotado para emitir altas y bajas frecuencias. Y teniendo en cuenta esta información, para los que conocen la historia del violinista del diablo, ¿qué creen ustedes? ¿Será verdad que este violinista tenía un pacto con el diablo? Para saberlo, analicemos profundamente su historia de vida, porque es precisamente esta historia la que quiero poner como ejemplo y referente para que ustedes entiendan y analicen cómo una persona puede llegar a tener fama y escalar en su carrera musical con la ayuda del demonio. Este mismo patrón se ha repetido desde la antigüedad hasta la actualidad,
y casi todos los casos de artistas que han hecho estos pactos tienen algo muy en común. Un pequeño detalle que es el gran secreto que ocultan. Para ponerlos en contexto con la verdadera historia de Paganini, cabe resaltar la gran influencia que tenían sus padres sobre Niccolò, ya que ellos fueron los que lo forjaron y lo convirtieron en el gran artista que fue. Sobre todo su padre, el señor Antonio Paganini, un artista frustrado que fue quien hizo un trato directo con el demonio. En las historias más ocultas sobre la magia negra, se dice que Antonio Paganini poseía un manuscrito con indicaciones muy precisas de cómo llamar al demonio. Y esto lo puso en práctica durante mucho tiempo queriendo tener un contacto directo con el demonio. Y luego de años de intentos y de rituales fallidos, finalmente llegó el día en que el demonio lo atendió. Pero cuando lo logró ya era muy tarde, porque el tipo ya se sentía enfermo y achacado y no podía soportar tanta presión. Entonces lo que él decidió era que lo mejor era que su hijo, sea Niccolò Paganini, fuera lo que él nunca había podido ser. Y tanta era su frustración y obsesión por la música que convirtió a su hijo en un ente diseñado para complacer sus deseos. De este modo fue que realizó un pacto pidiéndole al demonio que su hijo fuera famoso y reconocido, como también que le ayudara a la creación de una obra que impactara a la sociedad de aquella época. El demonio accedió diciéndole que serían las manos de su hijo las herramientas para dominar a los humanos a través del violín y que Niccolò ahora estaría apadrinado por él mismo. El padre de Niccolò le dio instrucciones estrictas también a un fabricante de violines para que le elaborara a su hijo un violín hecho a su medida, el cual se llamó el violín Guarnerius. Esta información ustedes, como les digo, la pueden comprobar en internet y se van a dar cuenta toda la cantidad de historias que hay. Aunque pues acá obviamente hice una investigación más profunda en una información de cierta manera privada, una colección de información mágica que yo tengo. Bueno, Guarnerius, como se llamaba el violín, hace referencia a una palabra mágica que estaba en uno de los conjuros que usó el padre de Paganini para llamar al demonio. Este violín fue hecho estrictamente a su medida, ya que las manos de Paganini crecieron más de lo normal y fueron modificadas por el mismo demonio, ya que estas serían en lo adelante su herramienta. Las manos de él fueron creciendo, pues fueron modificando, porque pues de una manera u otra el demonio hizo como una metamorfosis en sus manos para que él tuviera ese poder. Paganini tocaba de 12 a 13 notas por segundo, cosa que muy pocos artistas llegarían a hacer. Y en su obra más destacada, llamada Capricho número 24, una de las obras más rápidas y difíciles del mundo, fue la que lo catapultó a la fama, cumpliendo el demonio con la parte del trato que había acordado tiempo atrás. Los shows que presentaba Paganini eran un verdadero espectáculo bizarro con un ambiente muy siniestro. En aquella época, durante sus conciertos, las personas podían experimentar emociones muy fuertes a través de sus notas. Paganini envolvía a su público en un verdadero éxtasis emocional, llevándolos a vivir una experiencia muy fuerte. Por este motivo fue que él fue tan famoso. La vibración de su violín era única e incomparable. La gente simplemente lo aclamaba. Su show también era
y estaba compuesto por una puesta en escena que transmitía una energía muy envolvente, ya que cada vez que tocaba su violín parecía que este tipo estaba siendo poseído por el mismísimo demonio. Él rasgaba las cuerdas y hasta que no le sangraban los dedos, él no paraba de tocar. El aspecto físico de Paganini producía terror. Era un hombre muy alto, calavérico, de manos grandes y dedos muy largos, una nariz aguileña muy pronunciada y de mirada muy profunda. Este hombre también padecía las enfermedades de sífilis y tuberculosis. Él sufrió una transformación física muy fuerte a través de los años, ya que se decía que cada vez que él tocaba el violín se envejecía más y más. Muchas personas que tuvieron la oportunidad de verlo en persona no dudaban un solo segundo en creer que Paganini era el mismísimo diablo, pues como incluso también él mismo se hacía llamar, porque él mismo decía que era el diablo. Su vida estuvo rodeada de excesos y excentricismos. El sexo, era un tipo que derrochaba, es decir, como él se aprovechó pues obviamente de su fama, ¿no? Tuvo una gran fama y dinero por montones, fue un hombre talentoso y un millonario de la época. Como se los mencioné anteriormente, la vida de Paganini estuvo muy forjada por sus padres. Su madre también tuvo gran protagonismo en su historia, ya que ella aseguraba que el mismo demonio en un sueño le había dicho que su hijo sería el mejor violinista del mundo. Pero esta señora obviamente tenía su guardado con el padre de él. Bueno, los padres de este artista fueron quienes lo llevaron hasta donde llegó, porque en realidad ellos fueron quienes hicieron un pacto directo con el demonio. Cumplieron sus deseos porque ellos eran artistas frustrados, eran reprimidos, y a través de su hijo, y sin importarles que él se convirtiera en un ente manipulado por el demonio, pues los padres de Niccolò Paganini fueron unos verdaderos titiriteros. La vida de este artista terminó de una forma muy caótica. Él murió en una soledad absoluta, sin nada material, todo su dinero se esfumó, y en el lecho de su muerte maldijo al sacerdote y se negó a que le colocaran los santos óleos. Los santos óleos son unos aceites que utilizan los sacerdotes cuando una persona está a punto de morir o se está muriendo. También se negó a recibir cualquier rito católico. Algo muy curioso de él es que antes de iniciar cualquier función, él se besaba los dedos y le susurraba unas palabras, supongo yo que era como alguna especie de conjuro. Se la susurraba en las manos y casi siempre tocaba hasta que se le sangraran los dedos, y en cada presentación se transformaba a tal punto que parecía que una entidad se encarnaba en él. Bueno, dejando la historia a un lado de Niccolò Paganini, que sería muy interesante que las personas que les gustan estos temas lo investiguen y saquen sus propias conclusiones. Otro de los casos de los cuales vale la pena hablar en este podcast, ya que es muy importante para nuestra cultura colombiana, es el de Francisco Antonio Moscote Guerra, o más conocido como Francisco el Hombre, quien según los relatos de la Alta Guajira venció a Satanás tocando el acordeón. Bueno, Francisco nació en 1849, alrededor de 1849 en Galán. Esto es un pueblo cercano a Riohacha. Hijo del campesino José del Carmen Moscote, quien era un viejo aficionado a las parrandas y de quien dicen supuestamente recorrió casi toda la península, amenizando fiestas y parrandones vallenatos con el acordeón. El amor que me divierte, cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte. Un instrumento que su hijo Francisco aprendió a tocar con tan solo 10 años de edad, porque él le enseñó a su hijo de 10 años, le enseñó a tocar el acordeón. Y este tipo, siendo tan solo un niño, lograba las mejores notas musicales, ganándose la admiración de muchos en La Guajira.
Cuenta la leyenda que además de tocar el acordeón hacía versos y cantaba historias, recorriendo pueblos, y cuando lo rodeaba la gente decían: ahí está el hombre, demostrando la admiración que sentían por su magistral interpretación. En un instrumento musical que llegó desde Alemania y que por azares de la vida había ingresado a Colombia por la guajira. Para los que no saben, el acordeón es un instrumento alemán y entró a Colombia por la guajira. Allí es donde nace todo este tema del vallenato y toda esta cuestión en lo que hoy conocemos por la música tan popular colombiana, la música vallenata. Francisco el Hombre era un músico empírico del siglo XIX que tuvo la dicha de nacer en el Magdalena Grande, integrado por los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena. Este acordeonero logró unir en esta región, o unió prácticamente esta región con la música vallenata, cantando razones o llevando mensajes que le interesaban a muchos. Por eso siempre lo asediaba a la gente. Dicen que en una de sus correrías se encontró con el más temido, es decir, con el diablo, y a pesar de ello, sin dudarlo, pues le ganó con la mejor de las contiendas. Pero ¿cómo fue que Francisco el Hombre venció al diablo? Cuentan que el diablo desafió a Francisco Moscote a tocar el acordeón para demostrar cuál de los dos lo tocaba mejor. Y reza la leyenda que el acordeonero Francisco empezó a tocar el credo al revés, cantándolo varias veces. Dicen las leyendas que Francisco el Hombre ganó la contienda y el diablo huyó vencido y emputado. Pero más allá de una simple leyenda y que la gente lo ve como un cuento tan fantasioso, eso tiene algo de cierto, lógicamente. Y miren que esta nuevamente es otra historia que nos hace énfasis en su familia, y aquí es su padre y su abuelo, que en este caso su padre José del Carmen Mascote y su abuelo, estos dos hombres, sabían secretos y resabios de brujería. Y tengamos en cuenta que la Guajira colombiana guarda muchos secretos de magia y que si ustedes se ponen a ver, muchos de los artistas que se forjaron en esta región fueron muy famosos y tienen historias muy siniestras. Pero esto lo hablaremos más adelante en un podcast que dedicaré a los artistas colombianos y sus oscuros secretos. Retomando la historia de Francisco el Hombre, la verdad es que estos dos hombres, es decir, su padre y su abuelo, tenían un acordeón que estaba encantado por el diablo, mediante un pacto que consistía en que él les daría la fama y la habilidad de tocar el acordeón. Tengamos en cuenta que el acordeón es uno de los instrumentos más difíciles de tocar, y cómo era posible que un niño de 10 años dominara el instrumento de una forma más que perfecta, pues el demonio y su encanto los había dotado de habilidades gracias a un pacto que había hecho su abuelo y su padre. El negocio consistía en que el diablo se les aparecía varias veces durante su vida y los retaría para vencerlos. Si el diablo ganaba, se los llevaba en cuerpo y alma. Pero como este señor, es decir, el abuelo de Francisco el Hombre, era un conocedor de secretos muy resabiado, no se le ocurrió otra cosa que interpretar el credo al revés, y de este modo era que siempre le terminaba ganando al diablo. Esta historia tiene también gran influencia en nuestra cultura y así como los anteriores artistas mencionados, muchos han llegado a la fama con la ayuda del demonio. ¿Qué creen ustedes? ¿Que estas historias son ciertas? Solo me resta decir que, como dice el famoso dicho, cuando el río suena, piedras lleva, y que algo de cierto es detrás de todo esto. Y por las características de las investigaciones tan profundas que hice para realizar este podcast, no dudo un solo segundo de creer que estas historias son totalmente ciertas.
Como este es un tema tan sumamente extenso y complejo, los quiero invitar para que en esta primera parte de este podcast ustedes investiguen a su manera estas historias más a fondo para que saquen sus propias conclusiones y tengan muy en cuenta lo anteriormente mencionado, porque en la segunda parte les revelaré datos aún mucho más siniestros sobre la influencia de la música en nuestras vidas. Se van a enterar ustedes de cómo se hace un pacto para tener fama. Les revelaré todos los secretos sin censura que se hacen en estas ceremonias y qué es lo que tiene que hacer una persona para tener fama y reconocimiento como cantante. También sabrán cómo es que se ejecutan todo este tipo de rituales. Les explicaré a fondo cómo funciona la industria musical y dónde es que está sentado el diablo manejando los hilos del poder en esta oscura y multimillonaria industria. No te lo pierdas y no olvides compartir este contenido. Recuerda que esto me ayudará a seguir creciendo. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. Has llegado al final de este episodio. Somos Radio Ocultismo, el podcast. Un espacio donde nuestros radioescuchas descubren misterios, conocen leyendas y encuentran significados ocultos en cada nuevo episodio. Radio Ocultismo, donde las historias cobran vida. Te esperamos en el próximo episodio.